Buenos días, estimados estudiantes. En este video correspondiente a la primera parte del curso, vamos a ver los criterios que se deben tener en cuenta para formular bien el título, el planteamiento del problema de investigación, la pregunta de investigación, la justificación y los objetivos de la investigación. Como ayudas para el repaso de este tema pueden revisar el libro de Sampieri titulado Metodología de la investigación. Este contiene una buena explicación tanto de la investigación cualitativa como de la investigación cuantitativa. Nosotros este semestre nos enfocaremos en la investigación cuantitativa, pero es importante que sepan que ambos enfoques están bien explicados en este libro. También pueden revisar la guía para la presentación de proyectos o trabajos de investigación de la Universidad Manuela Beltrán, que pueden encontrar en la fotocopiadora con el código Ghibli 001. Repito, código Ghibli 001. Empecemos con el título del proyecto. El título de la investigación debe dar una idea general del tema, debe indicar de manera precisa cuál es el objeto del estudio, debe ser claro, conciso y coherente con el planteamiento del problema de investigación, con la pregunta problema y con el objetivo general de la investigación. Es más, normalmente la pregunta de investigación es el mismo título formulado como pregunta y el objetivo general es el mismo título formulado como un propósito que se quiere lograr y normalmente inicia con un verbo. Seis elementos deben ser tenidos en cuenta para plantear bien un problema de investigación cuantitativa: los objetivos, la pregunta de investigación, la justificación, la viabilidad de la investigación, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema y definición inicial del ambiente o contexto donde se comenzará a estudiar el problema de investigación. Veamos estos 6 elementos detenidamente. Normalmente el tema surge de la detección de un problema en el área de estudio o en la vida cotidiana y se desarrolla por curiosidad intelectual, interés o pasión, y es entonces cuando el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión, ya que necesita conocerlo con mayor profundidad. Por ejemplo, si vamos a investigar la depresión posparto en ciertas mujeres, necesitamos conocer qué distingue este tipo de depresión de otras y cómo se manifiesta en mujeres, es decir, necesitamos saber a profundidad qué tema estamos pisando. Un modelo que nos ayuda a plantearnos qué debemos buscar en relación con ese tema es el que propone el libro de Sampieri, donde primero definimos el concepto central y luego los conceptos que consideramos vinculados a él, es decir, primero definimos el título y luego los conceptos que consideramos vinculados a él, de acuerdo con nuestra experiencia y la revisión de la literatura. Por ejemplo, el tema de pérdida de familiares por una catástrofe se puede relacionar con varios conceptos como el tema de la religiosidad después de la pérdida, revalorización del concepto de familia o el sentido de la vida, cambio también en los valores o depresión, entre otros. El enfoque puede ser de diversas maneras. Un primer enfoque podría ser solo desde la experiencia humana resultante de haber perdido un familiar. Otro podría abarcar todos los conceptos: religiosidad, revaloración de la familia o del sentido de la vida, depresión, etc. Y el último podría ser solamente enfocado a la depresión, es decir, nuestro planteamiento podría ser general o particular. Lo que se busca es profundizar en el conocimiento de estas vivencias. Una vez definido el tema, surge la tarea del planteamiento del problema de investigación. Según Unruh y Grinnell, es como entrar en un laberinto. Sabemos dónde comenzamos o qué queremos estudiar, pero no sabemos dónde vamos a terminar. Entramos con convicción, con pasión, pero sin un mapa preciso, ante lo cual sale la pregunta que sirve para orientar: ¿qué quiero saber con este estudio? ¿Cuál es la finalidad o propósito de esta investigación? ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Entonces, veamos por favor los objetivos.
Los objetivos del proyecto de investigación deben responder a la pregunta central: ¿cuál es la finalidad o propósito del estudio? Una vez tenemos una orientación del camino a seguir, debemos plantearnos los objetivos. Cada objetivo es un enunciado claro y coherente con las metas que se persiguen. En la investigación cuantitativa, a diferencia de la cualitativa, con el objetivo general, se busca acotar o precisar el problema al comenzar el proceso de investigación. Su definición es fundamental, ya que el éxito de la investigación se basa en alcanzar el logro de los objetivos. El objetivo general es muy amplio. Normalmente el objetivo general es el mismo título o pregunta de investigación, pero se inicia con un verbo en infinitivo. Ejemplos de los verbos pueden ser los que les coloco en la diapositiva: analizar, categorizar, comparar, compilar, estudiar, generar, identificar, conocer. Pero hay muchísimos más, hay cerca de 150 objetivos de los que podemos usar para plantear nuestros objetivos. Los objetivos específicos, por su parte, son dirigidos, son los propósitos que el investigador se traza sobre cómo va a alcanzar el objetivo general. Deben ser además alcanzables y también se inician con un verbo en infinitivo. Otros verbos que podemos usar son interpretar, mostrar, justificar, establecer, comprender, interpretar. Les voy a dar dos ejemplos, ¿cierto? Varios realmente, de los objetivos generales y específicos. Entonces, el objetivo general: determinar el porcentaje de estudiantes que se sienten conformes con sus carreras en la Universidad Manuela Beltrán. Ese sería el objetivo general. Ahora veamos los específicos. Conocer el número de estudiantes que se sienten conformes con el pensum de sus carreras en la Universidad Manuela Beltrán. El segundo podría ser determinar el porcentaje de estudiantes que se sienten satisfechos con sus conocimientos en los últimos semestres. El tercero, establecer el porcentaje de estudiantes que se encuentran conformes con el cuerpo docente de la Universidad Manuela Beltrán. Fíjese que aquí los objetivos específicos son coherentes con el objetivo general. Son la forma como el investigador pretende alcanzar el objetivo general, porque el grado de conformidad con las carreras de los estudiantes depende de la conformidad con el pensum, de la conformidad con los conocimientos sumados al final de sus carreras y de la conformidad con el grupo docente que les dictó sus asignaturas. Todos estos están formulados con verbos en infinitivo, como determinar, conocer, establecer, y fuera de eso son alcanzables. Ahora veamos la pregunta de investigación. Esta es el eje transversal del proceso de indagación. Determina la profundidad de los hallazgos y las aportaciones al campo de estudio. En las preguntas de investigación se especifican los lineamientos y los problemas concretos que serán abordados y contiene tanto los conceptos teóricos como la realidad empírica que se quiere abordar. Considera aspectos generales como cuál es el fin de la investigación, qué tema o problemas abarca, qué alcance tiene el estudio, con qué grado de precisión se abordan los temas, o si se trata de una investigación teórica o aplicada. Es decir, abarca aspectos teóricos, temáticos, metodológicos y empíricos. Generalmente es el mismo título formulado como pregunta. Son importantes porque guían los estudios. Para plantear el problema y la pregunta de investigación se recomienda revisar los avances que hay en la literatura respecto al tema sobre el problema de estudio, es decir, los avances publicados con anterioridad, ya que esto abre el panorama sobre los conocimientos del tema, las teorías propuestas, las formas de análisis, pero también permite detectar vacíos que permiten plantear estudios inéditos e innovadores para contribuir a extender las fronteras de lo que se conoce. También es necesario considerar el nivel ético al formular la pregunta de investigación, ya que el estudio no puede estar basado en supuestos que impliquen descalificación, discriminación, falta de respeto o recurrir a chantaje para obligar la participación de los sujetos.
La libertad y voluntad debe estar garantizada a través de acuerdos de participación voluntaria y consentimiento de publicar la información, así como se debe también garantizar la confidencialidad, la autonomía y el anonimato cuando así se solicite. Por ejemplo, para el problema anterior, una buena pregunta de investigación sería: ¿qué porcentaje de estudiantes se sienten conformes con sus carreras en la Universidad Manuela Beltrán? Fíjense que es el mismo objetivo general, pero formulado como pregunta. Ahora veamos la importancia de presentar una justificación de la investigación. La justificación es importante particularmente cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas, es decir, de terceros. También necesita declararse la razón por la que se lleva a cabo, cuál es la conveniencia de la investigación, qué relevancia social tiene, si la tiene, qué implicaciones prácticas, qué valor teórico, cuál es la utilidad de esa investigación. Es recomendable incluir datos cuantitativos para dimensionar la magnitud del problema, o también datos cualitativos si los hay y nos sirven también para dimensionar este problema. La viabilidad también es un elemento que debemos tener en cuenta en cualquier investigación. Antes de plantear el tema es necesario hacernos las preguntas: ¿es posible llevar a cabo la investigación? ¿Poseo los recursos y habilidades para llevarla a cabo? ¿Es justo el tiempo que tengo para esta investigación? La viabilidad del proyecto es importante y se constituye en la columna vertebral del desarrollo de la investigación, porque considera los recursos económicos, humanos, de tiempo y espacio necesarios para alcanzar los objetivos y las metas de la investigación. Con respecto a la evaluación en las deficiencias en el conocimiento del problema de investigación, en investigación cualitativa estas dependen principalmente de si se decide o no revisar la literatura relacionada con el tema de la investigación, con el objetivo de profundizar ciertos resultados. Pero en este punto nos podemos llevar varias sorpresas, como que no hay literatura al respecto, o que hay literatura pero solo desde el enfoque cuantitativo. Los enfoques o los investigadores en estudios cualitativos suelen tomar tres posiciones al respecto. La radical: simplemente no revisa investigaciones anteriores y tampoco las tiene en cuenta. La intermedia: revisa estudios previos únicamente para identificar conceptos útiles para el planteamiento de la investigación y para visualizar cómo han sido definidos y descritos tales conceptos. Y la integradora: revisan estudios previos para que contribuyan en el planteamiento del problema. Esto es útil porque ayuda a abrir el panorama y a detectar vacíos, como se mencionó anteriormente, y poder proponer investigaciones inéditas o innovadoras. Pero finalmente se desprende el investigador de esta y solo se mantiene como una referencia. Sin embargo, en la investigación cuantitativa, que es la que nos compete este semestre, se acostumbra a revisar la literatura, ya que esto asegura no repetir estudios que ya han sido publicados por otros grupos de investigación, y más bien avanzar en conjunto en el estudio del fenómeno con nuevos aportes. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Debemos revisar la literatura en estudios de tipo cuantitativo. Ahora veamos el último punto que es necesario tener en cuenta para el planteamiento del problema de investigación, es decir, la definición inicial del ambiente o contexto donde se comenzará a estudiar el problema de investigación. Este se refiere a que aunque los planteamientos de los problemas de investigación son generales, debemos situarnos en un tiempo y lugar, es decir, situarnos en contexto o ambiente. Por ejemplo, en el estudio que se mencionó anteriormente acerca del porcentaje de satisfacción de los jóvenes con sus carreras universitarias, por lógica pensamos que el contexto es la universidad y el título mismo indica que el tiempo sería el actual. Pero eso lo debemos mencionar. Por otro lado, lo que interesa saber del grado de satisfacción con sus carreras de los jóvenes o con las carreras de los jóvenes, ya sabemos que son jóvenes, pero debemos definir qué jóvenes, si son rusos, chinos, españoles, colombianos.
Es más, si son colombianos debemos definir de qué departamento y qué localidad. Y una vez hecho esto debemos definir de qué universidad. Ya habíamos dicho que era de la Universidad Manuela Beltrán, pero es necesario mencionarlo. También debemos decir si es de todos los estudiantes universitarios o solo los de los últimos semestres. Lo anterior nos sitúa en un contexto de tiempo y lugar. ¿Dónde? En la Universidad Manuela Beltrán. ¿Cuándo? Actualmente. Espero que les haya servido esta explicación y que lo apliquen en sus trabajos de investigación. No solamente en esta materia, sino al final cuando ustedes hagan su proyecto de investigación. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.